Bueno, ya salí del albergue. Acá hace frío, pero por allá al fondo, si se ven, está haciendo demasiado calor. Lo que voy a hacer ahora es ir a tomar desayuno y luego ya seguir andando. Bueno, me he comprado mi desayuno, una quinoa y 2 panes, todo por 3 soles. Voy a tomar desayuno acá en la parte del puente y de ahí salgo por el camino hacia Casapalca. Bueno, ya hemos salido hace más o menos media hora. Creo que voy en el 40% del camino. Estoy acá en medio de 2 montañas, así. Está tan genial. Por allá se ve que hay sol. Tal vez las montañas las tapan y más allá hay un poco porque acá hace demasiado frío. Ahí está mi bicicleta apoyada sobre la señal. Estoy vestido, me he puesto todo porque hace demasiado frío. Me he puesto mi gorra, mi casco, los guantes para frío. Estoy con mi cortavientos, con una chompa, con 2 polos. Lo único que no tengo son buzos, ¿no? Solo tengo un buzo y me he puesto el mismo en sí. Así que tengo un poco más de frío en las piernas, pero lo demás estoy un poco abrigado. Una vista más acá en las montañas antes de que siga. Oh, por Dios, meteoro. Así pasan los autos, están pasando a mi costado a 80, a 100. Miren, miren, a 50. Sí, un cálculo. Pero bueno, ojalá que no sigan pasando así, porque en sí, si se ve la pista, no hay mucho espacio para la bicicleta. Tengo que pasar por acá, por el medio. Y a veces hay botellas, vidrios. Mira, mira. 80. Ah, su 80. Así es la gente, le llega el mazo acá. Pero ya bueno. También estoy comenzando a tener los síntomas de, bueno, debido al frío, ¿no? Gripe. Sobre la infección que tuve en la garganta ayer, tomé 2 pastillas, pero en la mañana estaba igual cuando tomé desayuno. Así que tomé otra pastilla de nuevo. No puedo respirar bien en sí cuando manejo. Y eso me cansa más, aparte de la altura. Estoy entre las montañas. Wow, son altísimas. Por allá hay sol, pero acá hace frío. Y ahí pasan los autos. Camionetas. ¡Uy! ¡Ay! Wow. Bueno, en mis descansos estoy tomando poca agua en sí, porque el agua está helada. Desde Matucana el agua ya estaba helada. Y sucede que si tomo mucho me llevo a enfermar y no quiero que pase eso. Así que cada descanso, que lo hago más o menos cada 20 minutos, estoy tomando un sorbo de agua. Y de ahí ya hasta que llegue hasta allá me acabaré la botella y de ahí de bajada tomaré menos. Ahí está pasando el tren por encima. Wow. No vaya a ser que se caiga algo. Wow. Bueno, hemos llegado acá a un túnel, Cacray. Odio los túneles, pero tengo que sí o sí pasar. Desde que entra el túnel, encontré esta mini cascada. Se ve genial, está en medio. Aún está un poco oscuro por acá debido a las montañas, pero por allá hay mucho sol. Pero se ve genial. Lo malo, hay un montón de basura. O sea, se ve que hay un montón de gente que ha venido por acá. Ahora sí, al túnel. Túnel Cacray. 580 metros de miedo.
Vamos a ver qué tal. Pasé un túnel, pero ahora hay otro túnel. Sí, es una basura porque no se ve nada, la verdad. No hay luces. Por eso siempre es bueno que manejen de día, ¿no? Se viene un camión. Ya saliendo por fin del túnel a la luz. Allá por lo que veo soy un montón de sol. Por allá no había nada. Algo que también he estado viendo en el camino es el kilometraje. Según esto, estoy a 100 metros de llegar al kilómetro 100. Y es una sensación agradable. Pero es el kilómetro 100 de la carretera central, no desde que salí de mi casa, ¿no? Creo que desde que salí de mi casa son 15 kilómetros más, así que vamos a ver cuando lleguemos. Creo que la subida es por allá donde está el camión, pero yo estoy acá y hay una bajada, más cosas. Pero estamos en el kilómetro 100 de la P22, o sea, la carretera central. Wow, hemos avanzado bastante en sí. Tal vez parezca poco, pero es todo subida y eso hace que sea demasiado. Acá el clima no está en sí tan frío, no sé por qué en San Mateo hace más frío, pero está un poco normal. Así que he hecho 115 kilómetros. Aún falta para Chicla, falta llegar, será media hora. Y de ahí para Casapalca será 2 horas más, son las 9:30 más o menos. Así que creo que sí llego. Lo malo es que se ve que es un subidón. De hecho acá sí es subidón. Y esperemos que pueda llegar a tiempo, ¿no? Ya. Bien, estamos acá en una especie de caída. Eso está, wow. La montaña. Ha salido un poco más el sol. Genial. Vamos a ver qué tanto se pega. Su madre es ronco. Ese me salió mal. No puedo gritar. Ya hemos llegado para Chicla. Wow, han sido como 3 horas en sí, pero es por la subida, porque desde San Mateo hasta acá son solamente 7 kilómetros. 7, que es muy poco, pero es todo subida. Wow, ha sido cansado. Voy a comer acá un poco, una manzana, tomar agua y un plátano. Son las 10:30 en sí. Voy a ver hasta dónde llego a las 12. Mi meta es llegar a los 4000 metros. Estoy ahorita a los
Acá Chicla era 3800. Así que solo me faltan 200. Bueno, voy a descansar para ver si puedo llegar hasta allá. Lo que he estado pensando mientras subía, mi meta era llegar hasta Lunahuaná, pero que vaya por la parte de arriba, ¿no? Por Yauyos y todo eso, pero de acá no hay ninguna movilidad que me lleve para Yauyos. Así que creo que haré un cambio de planes y me iré por la parte de abajo. Me refiero a que bajo todo esto de acá de nuevo, todo lo que he subido, también para abastecerme de nuevo, porque me estoy quedando sin algunas cosas, sin espacio, sin baterías. Mi ropa también ya está sucia. Y iría por la Panamericana hasta llegar a Lunahuaná. Me tomará 3-4 días quizás, pero igual llegaría hasta donde tenía planeado. Es lo que he pensado hasta ahora. He llegado a este punto en el que hay como cataratas. Allá también hay dos. El agua parece que viene de allá al fondo, de arriba. Wow. Es también un descanso, ¿no? Es un restaurante, creo. También lavan camiones y todo. Creo que estoy por la mitad del camino a Casapalca. No sé muy bien porque no hay señal. Aquí en sí ya no hace tanto frío. Hace calor, de hecho. El clima cambia así por momentos. Hace frío, luego hace calor. Es un poco confuso, así que mejor me quedo con la casaca nada más, por si acaso. Voy acá a descansar un momento y de ahí ya llego a Casapalca. Nos hemos quedado acá un momento porque están pasando unos camiones de carga ancha y han tapado en sí toda la pista. Y están hasta allá, creo. A esperar nomás. Estamos en la empresa minera Los Quenuales. Acá faltan 2 subidas. La de allá por donde está el camión amarillo y allá está Casapalca. Tengo que hacer todo eso en media hora, sí o sí. Así que ahí vamos. Esta es la vista que hay desde el punto base de altura mitad. No sé qué he dicho, de la mitad de la subida, ¿no? Ahí está la siguiente subida. Pero he subido desde allá. Se ven acá estos árboles que están amontonados. Las montañas. Ya llegué a Casapalca. Ahí está. Falta 2 minutos y llego. Ha sido cansado venir hasta acá, pero me detuve aquí un momento porque vi algo que me gustó mucho. Allá al fondo ya hay nevados. Pero no voy a poder llegar hasta allá. Pero es igual una buena sensación el poder ver eso. Wow. Por ahí está el tren de nuevo. He llegado a Casapalca. Uy. No sé si se ve, pero son 4214 metros de altura aquí en Casapalca. Wow, es tan bonito. Me emocionó mucho llegar acá a Casapalca. De hecho es un pueblo en el que hace demasiado frío. Está por allá. Pero llegué a los 4100 o 4200 creo que decía. La cosa es que pasa de los 4000, que era mi meta. Y es un gran logro en sí para mí. Llegué hasta aquí, no, de hecho hoy día no pensaba llegar hasta acá, pensaba llegar solamente hasta Chicla y de ahí hasta donde llegué, pero salí temprano y llegué. Y creo que la cosa es que salga temprano, ¿no? Porque los demás días he estado saliendo tarde y eso hacía que llegue a las 2, a las 3, a las 4 y entonces no llegaba hasta donde quería, o llegaba cansado, o llegaba en la tarde. Entonces eso
ahora que salen temprano. Como dije, voy a cambiar el plan de lo que había hecho, querer irme desde acá hasta más. Ni siquiera he llegado a la laguna de Maracapumacocha, porque de hecho es muy lejos y mucho más alto, son como 6.000 tantos. Y allá se hace demasiado frío, acá nomás me estoy congelando. Allá es el peor. Justo también aquí comí, la comida es deliciosa, pero cuando acabé de comer fui para lavarme las manos en el baño y se me congelaron al toque las manos, el agua es demasiado helada. Supongo que acá la calientan antes de que se bañen o se laven, no sé. ¡Ah, su madre! Pero ya, ahora me toca bajada para autos, es en 1 hora y media hasta Santa Eulalia, así que yo en bicicleta lo voy a hacer en 2 horas y media. Sí, 2 horas y media. De acá es todo bajada, modo downhill, así que me emociona, pero cuando es bajada también corre mucho más viento, ¿no? Y hace más frío, así que me voy a morir de frío también. ¡Ah, madre! Ese viento. Pero he llegado hasta aquí y eso es lo bueno, de hecho. Es lo que más me ha gustado de todo el día, haber llegado hasta acá, haber pasado los 4.000 en 6 días nada más. Y hoy día, en un solo día, en solamente 6 horas, he subido 1.000 metros de altura. Wow, he hecho muchas cosas hoy día. Nunca hay que ponerse límites para algo, siempre hay que hacer todo lo que se pueda. Si fuera por mí, si tuviera la vestimenta, los implementos para el frío, me iría hasta allá. Pero como no los tengo, tampoco me puedo arriesgar, ¿no? Me equivoqué pensando que sí llegaría hasta el fondo. Me equivoqué, también me dejé guiar de Google Maps. Pero lo bueno es que encontré otro camino que es totalmente diferente, desconocido a este. No es frío, allá es calor. Y espero que allá pueda pasar de una forma distinta, ¿no? No como aquí que estoy temblando. Ahora me voy de bajada hasta la casa de un familiar para que pueda también abastecerme y pasar todo lo que tengo de mi GoPro y mi celular, porque ya me quedo sin espacio. Y bueno, ojalá que llegue vivo. También como premio a mí mismo por haber llegado hasta acá, me compré un Bolt. Me estoy dando un lujo, porque en sí he estado con full agua todo ese tiempo. Lo que más extraño en sí es una Coca-Cola helada. La Coca-Cola es algo místico, la verdad. Pero ya cuando vuelva, supongo, de acá a 2 semanas diré, ya tocará la Coca-Cola, pues.
a San Mateo, lo hice en 1 hora. Estaba grabando, pero ya se acabó la memoria de mi GoPro por completo. Ahora, cada punto que llegue voy a tratar de grabar con el celular, porque también es peligroso estar sacando cada rato. 1 hora San Mateo, de lo que me tomó subir 6 horas. Bueno, ya hemos llegado a Matucana. Ahí está. ¿Ya visto cuánto tiempo me tomó? Allá. Me ha tomado 45 minutos llegar hasta acá, en bajada. De acá ya sigue San Bartolomé. Aún es temprano, así que sobrado llego a San Bartolomé. Lo malo es que no sé si se ven las nubes. Parece que ya fuera a llover. Así que voy a tener un poco de cuidado cuando esté bajando. El camino de acá en sí yo vine en bus por el problema que tuve con la llanta. Así que es como una nueva experiencia que voy a ver. Todo el camino de bajada, ¿no? Y espero que no esté lloviendo en sí. Bueno, estoy en este puente. Cuando vine en el bus no lo había visto, no sé por qué. Me distraje quizás. Pero se ve todo nublado en sí, pero se ve genial. Desde lejos. Es un puente colgante en sí. Ahí se ve más o menos. Qué genial. Bueno, me he quedado un toque botado porque dicen que hay, debido a las lluvias, hay pequeños derrumbes por la parte de abajo. Estaba bajando a 100.000 por hora, como Tom Cruise. Pero ahora tengo que esperar nada más. Sobrado igual llego a las 6 hasta ahora, así que tengo tiempo. Bueno, este es un poco de lo que me perdí, el paisaje de camino de San Bartolomé hacia Matucana, ¿no? Este es un hueco en sí, se va hasta abajo, pero wow. Está nublado, pero en sí no está lloviendo ni nada, lo cual es bueno por la bicicleta. Pero ya hay que seguir avanzando porque sí está haciendo tarde. Pasé San Bartolomé. Uy, está sucio. Es por todo lo que botan los camiones y eso. Igual lo hice en 40 minutos. Y ya falta, supongo que es lo mismo, ¿no? Para llegar a Santa Eulalia, 40 minutos también. Estoy más o menos cerca, aún es temprano, así que normal puedo llegar. Por lo que veo por allá está haciendo calor, hay sol. Acá sigue un poco nublado. Es bueno de hecho porque quiero sacarme todas las cosas que tengo puestas. Bueno, aquí sigo bajando, pero se ve como es el cambio del cielo, ¿no? Las nubes. Así es, pues, sin manos. Hago esto porque solamente no hay ningún camión ni auto que venga. Es peligroso, no lo hagan, a menos que sea yo. Bueno, disculpen porque soy cochino, es por el camino. Antes de que llegue, algo que quiero decir es que en la bajada, cuando uno está subiendo, no ve todo lo que está a su espalda. Sin embargo, acá este es todo lo que no puedo ver. Bueno, acá ya no hay mucho, ¿no? Pero la diferencia es en sí, es notoria. Se ve como dije hace rato, se ve el sol, las nubes. Y la diferencia que hay, por allá está oscuro. Sin embargo, acá está claro. Y son las 5:10 creo. Pero se nota que por allá ya está lloviendo o incluso ya está todo nublado. Y en cambio allá todavía hace calor. Es una gran diferencia. Bueno, a mí no me afectó felizmente el soroche, ni la altura, ni nada. La verdad, eso le afecta a los payasos nomás. Pero bueno, a mí no me afectó. Y ahora estoy acá, ya camino. Ya estoy a 5 minutos creo. Ya voy a llegar. Y bueno, lo primero que voy a hacer es tomar una ducha. Estoy bien cochino. Pero me ha gustado en sí toda la bajada. Me ha gustado bastante. Creo que son algo de 2 horas 50. Sí, ha estado muy buena la bajada. Y en especial que ha sido como un viaje nuevo porque todo lo que no he visto subiendo, lo he visto ahora bajando. Bueno, ya me he abastecido. Dijeron que me bañe, así que aproveché y me bañé. Ahora voy a lavar toda mi ropa, porque en sí está sucia. Y lo que se ha juntado con comida también huele a plátano y todo eso. Así que voy a lavar todo una vez. Y espero que mañana seque temprano.
Y mañana ya salgo temprano.